bueno, hay varios desplegados y de varias organizaciones diciendo que están de acuerdo con la ley de aguas. La esencia de por qué propusimos la ley, el cambio a la ley de aguas nacionales, es para proteger el recurso natural, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua. Y dejar de ver el agua como una mercancía y verla como un recurso y como un derecho. Y para ello se limita, como lo planteamos desde el principio, que es la esencia del cambio en la ley de aguas nacionales, el que se pueda mercantilizar la transmisión de derechos. Siempre debe participar la Comisión Nacional del Agua de una manera expedita y totalmente transparente. Entonces, eso se mantiene. Hubo algunos cambios en los que estamos de acuerdo, que se dieron durante todo este periodo de diálogo particularmente en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el agua para riego principalmente, en donde muchos ejidatarios planteaban que si cedían los derechos a un familiar, por ejemplo, ¿qué iba a pasar con el pozo que tenían ahí? Entonces se hace de manera expedita la transmisión de esos derechos. O en el caso de quienes son agricultores y ganaderos, que no quedaba claro que si el agua se utilizaba para la agricultura y después para la ganadería, si se tenía que cambiar de permiso, y ahí se planteó que no, que son derechos para la producción agropecuaria. En fin, temas de este tipo que se fueron clarificando en todas las mesas de diálogo y que pues esta preocupación que tenían mucho por noticias que se dieron que no eran ciertas, pero que garantizan que quede más claro en la ley. Se trabajó desde las organizaciones campesinas y con productores, pequeños productores, hasta con el Consejo Nacional Agropecuario. Se trabajó con CAMIN, con otras cámaras industriales, y se trabajó también con municipios y otras áreas. Entonces, más bien quien no está de acuerdo, pues es quien tiene muchísimas concesiones de agua, que no usan muchas de ellas, o concesiones ilegales de agua que hoy se tienen que poner en orden. Pero es algo indispensable en el país. Yo les he platicado aquí que cuando llegamos al gobierno había 3 bases de datos de agua, de concesiones de agua, 3 distintas, algunas contradictorias entre sí, alguien que tenía una concesión en una base de datos y otra que tenía una concesión en otra, y otra que tenía una concesión en otra, con distintos volúmenes de agua concesionados. Permisos que ya estaban vencidos y que no se habían renovado. En fin, mucho desorden. Y estamos poniendo orden, se tiene que poner orden para evitar la corrupción y también pues para garantizar que todos tengamos agua, o que en aquellos lugares donde hay escasez de agua se privilegie el consumo humano del agua. Entonces eso es lo que estamos haciendo, y evitar pues esta transmisión de derechos que ha generado mucha corrupción y acaparamiento de agua y que no está en regla. Hoy ya tenemos una sola base de datos, eso nos da mucha transparencia, y todo lo que va a tener que ver con los permisos de agua pues va a ser un modelo completamente transparente. Marcelo Torres Cofiño, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra. Xochitl Zagal Ramírez, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Juan Francisco Espinosa Eguía, Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Cintia Cuevas, Grupo Parlamentario Morena, por supuesto que a favor. Tego Calionchis, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra. Marco de la Mora Torreblanca, del Verde Ecologista, a favor. Montserrat Ruiz Páez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Javier Borrego Morena, a favor. Francisco Pelayo Covarrubias, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra. Pablo Martínez, Acción Nacional, en contra de este autoritarismo, de este abuso y el ataque directo a los productores del campo. En contra. Samantha Garza, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra. Juan Carlos Varela Domínguez, Grupo Morena, a favor. Gerardo Ulloa Morena, a favor. Irugami Perea, Grupo Parlamentario de Morena, por Acapulco y por México, a favor. Fernando García, PT, desde Nabolato Vengo, en contra. Óscar Bautista Villegas, Partido Verde Ecologista de México, del apoyo bancada, a favor de México. Azucena Huerta Romero, Partido Verde, a favor. Juan Hugo de la Rosa, de Morena, a favor. Por todos los mexicanos y los productores, Marta Olivia García, a favor. Y solamente que los prianistas de verdad tienen miedo de perder sus concesiones. A favor. Cervantes de la Cruz Elizabeth, Morena, a favor. Armando Samaniego, de Morena, a favor. José Luis Cruz Lucatero, de Morena, a favor. José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Roberto Domínguez, de Morena, a favor. Ricardo María, del Partido Verde, a favor de un documento que ha recogido propuestas y que hoy ha sido modificado en favor de México. Le guste a quien le guste, pero sobre todo le gusta a los mexicanos. A favor. Diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor del campo, siempre a favor del campo y a favor de México, a favor. Roberto Corral, Partido del Trabajo, a favor. José Gloria López, Partido del Trabajo, a favor.
A favor de un dictamen que tuvo 54 modificaciones, atendiendo principalmente las demandas y las inquietudes de los campesinos de México. Conozcamos el dictamen, compañeras y compañeros. A favor, Jesús Cuanalo, Partido Verde. Humberto Ambriz, Grupo Parlamentario del PRI, en contra de este dictamen, a favor de las familias del campo, que gracias a ellos tenemos alimento en nuestras mesas. Hugo Luna Vázquez, de Movimiento Ciudadano, en abstención. Claudia García Hernández, de Morena, a favor, en contra del acaparamiento y a favor del dictamen. Mario Calzada, en contra de este dictamen, pero a favor de los campesinos de México. Tatiana Ángeles Moreno, de Morena, a favor. Aciel Cibaga Mendoza, de Morena, a favor. Felicita Popar Robles, del Partido Morena, a favor. Gabriel García, de Morena, a favor. Diputada Beatriz Millán Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor del agua como un derecho humano, no una mercancía. A favor. Qué lamentable. Leticia Barrera Maldonado, presidenta de la Confederación Nacional Campesina, creada por el general Lázaro Cárdenas, en contra de este dictamen que atropella los derechos de los compañeros campesinos. En contra, compañeros. Miguel Sánchez Rivera, Movimiento Ciudadano, en abstención. Así quedará registrado en la historia del país quiénes de los legisladores y legisladoras estuvieron a favor y en contra de defender los derechos del pueblo por tener acceso al agua. 10 en contra y 2 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa. Queretanas y queretanos, hoy quiero compartirles de manera clara y directa por qué la nueva Ley General de Aguas representa un antes y un después para nuestro país y para nuestro Estado. No es una reforma más, es una transformación profunda que responde a una necesidad histórica que nos coloca frente a un futuro donde el agua se gestiona con responsabilidad, con justicia y con visión. Esta ley tiene un principio central, el garantizar el derecho humano al agua. Es decir, asegurar su acceso para todas y todos y establecer reglas modernas donde antes predominaban vacíos legales, discrecionalidad e incertidumbre. A partir de ahora, México contará con un modelo hídrico planeado con visión de largo plazo, a 10, 20, 40 y hasta 60 años, integrando criterios científicos, ambientales y, lo más importante, sociales. Se incorporan elementos fundamentales como la cultura del agua, la captación pluvial, las soluciones basadas en la naturaleza y la participación activa de comunidades, productores y autoridades de los 3 niveles de gobierno. Todo esto acompañado de un cambio muy importante, que por primera vez se elimina el acaparamiento del agua y se combate la sobreexplotación mediante transparencia total sobre quien usa el agua, para qué y bajo qué condiciones la está utilizando. Con una absoluta claridad, la ley prioriza el consumo humano, que es lo más importante, y doméstico, por encima de cualquier otro uso. La ley no elimina derechos ni los hace inciertos. Al contrario, establece un sistema en el que los derechos adquiridos continúan siendo transmisibles junto con el predio, es decir, agua-tierra, garantizando su carácter hereditario. Lo que desaparece es el mercado de concesiones independientes entre particulares. Este equilibrio permite igualar el derecho humano al agua entre todas las personas, como está establecido en nuestra Constitución, sin dejar desprotegidos a quienes viven hoy de su tierra. En esa misma ruta también se atiende otro problema que por años afectó a ejidos, ranchos, productores, los cambios de destino del origen de los pozos. Antes, modificar el uso por una venta, una herencia o un ajuste productivo podía convertirse en un proceso lento e injusto. Algo fundamental es que esta ley fue construida escuchando a México. No surgió de una sola voz, se integraron más de 450 propuestas de especialistas, de sectores productivos, de académicos, de comunidades, de productores, de autoridades locales, de organizaciones civiles, y esta es la grandeza de esta reforma. Nace del diálogo y de la realidad de quienes hoy enfrentan los retos del agua todos los días. La visión de la presidenta Claudia Sheinbaum es precisa y contundente: ordenar una ley que llevaba décadas rezagada y abrir paso a que cada estado tenga su propia regulación hídrica, basados en esta ley general, alineada con este marco nacional moderno, justo y sustentable. Y a partir de esta reforma, cobra aún más relevancia una iniciativa que me honra impulsar a partir del año que entra, que es el Fondo Nacional del Banco del Agua. Este fondo
Permitirá financiar, una vez que esté aprobado, de manera permanente y transparente, las obras que el país necesita. Plantas tratadoras de aguas, conservación de cuencas, gorgos, presas, ríos, lagos, es decir, todas las aguas superficiales, mayor infraestructura de captación pluvial, drenajes, saneamientos y todo lo que tiene que ver para poder garantizar que no existan más inundaciones en diferentes ciudades del país como lo hemos vivido. Con este Banco del Agua, municipios, comunidades, productores tendrán acceso a recursos para cuidar, reutilizar, aprovechar este recurso de una forma eficiente y segura. Por todo esto, la Ley General de Aguas es mucho más que una reforma. Es una oportunidad histórica para asegurar el futuro del agua en México, que es el mayor desafío a nivel mundial, fortaleciendo el campo queretano, proteger el patrimonio familiar y dar certezas a las próximas generaciones, porque cuando cuidamos el agua, cuidamos la vida, y cuando protegemos lo que somos, hacemos Querétaro fuerte otra vez. Soy Ricardo Astudillo, diputado federal por el estado de Querétaro. Es cierto, la federación ha tratado mal a Jalisco. Morena no quiere Jalisco. Nos trataron muy mal en el presupuesto. No hay un solo centavo. Presidente, quiero agradecer su apoyo. Pues la línea 4 del transporte público, en el cual tanto el gobierno del presidente López Obrador como el suyo tuvo una inversión muy importante en el área metropolitana de Guadalajara. ¿A cuál le creemos? ¿Al que llora diciendo que no hay presupuesto o al que agradece públicamente a la presidenta por todo el apoyo que ha recibido Jalisco? Porque ya basta de cuentos. Se les está desplomando la narrativa de que la federación no quiere a Jalisco. Es mentira. Su propio secretario de Hacienda lo aceptó. El 80% del presupuesto para Jalisco es federal. Entonces, ¿qué está pasando? Muy simple. Quieren endeudar a Jalisco. Por eso inventan que no hay recursos para justificar préstamos que nadie sabe para qué quieren. Nos piden no satanizar la deuda, pero tampoco explican en qué la van a usar. Eso sí, quieren que las y los jaliscienses paguen la cuenta. Y ahí está la diferencia entre proyectos. Mientras ellos fabrican pretextos para endeudar al Estado, nosotras y nosotros sí conseguimos recursos, sí gestionamos y sí respondemos por Jalisco. Lo que Jalisco necesita es responsabilidad. Están desinformando a toda la gente sobre la ley de aguas y hay que informarlas mejor, por eso ayudemos a que este video llegue a muchas personas. Te cuento de qué va. En 1992, Carlos Salinas de Gortari impulsó una ley que se llamó Ley de Aguas Nacionales. Esta ley prácticamente lo que hizo fue despojar a los mexicanos de este recurso vital para entregársela directamente a los empresarios e incluso actores privados, políticos y empresariales. Las cifras son tan grandes que te lo voy a poner de esta manera. Según artículos académicos, artículos de especialistas, comentan que a partir de esta ley de 1992 hasta hoy día, un 1% de la población controla el 20% del agua nacional. Es decir, el 20% del agua del país está en el control de un 1% de la población, entre empresas, entre políticos y entre particulares multimillonarios. Pero cuando llegó el PAN, las cosas no fueron distintas. ¿Por qué? Porque Fox y Calderón no solamente entregaron más de este recurso hídrico, sino que incluso entregaron territorio nacional a las mineras. Y ahí está el caso de Michoacán, donde entregaron una sexta parte de Michoacán a la empresa minera ArcelorMittal. Y ArcelorMittal es casi la dueña y poseedora de una sexta parte de Michoacán y de grandes cantidades de recursos hídricos que han despojado a la población de este recurso, que es un derecho humano. Dicho en muy pocas palabras, a partir de 1992, con el PRI, después con los gobiernos del PAN, el agua se convirtió en una mercancía que lucró a favor de una clase política empresarial que ha despojado a la nación de este recurso vital para llenar sus propios bolsillos. Por tanto, es mentira cuando se dice que esta ley va a afectar al pequeño y al mediano ejidatario. Esta ley lo que busca hacer es impedir el acaparamiento y la mercantilización del agua que han llevado a cabo por años sectores políticos, empresariales que lucran con este recurso. Y gracias a esta ley que se empieza a formular y que se va a implementar, el agua dejará de ser una mercancía y regresará a ser un derecho accesible para todos los mexicanos. Cuéntame tú qué opinas de esta ley de agua. Si te gustó el contenido, si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Sin leer los dictámenes, para eso les pagan, para legislar, para revisar, para informarse, para darle lectura a 20, 30, 400 páginas, las que sean, ese es su trabajo. ¿Se atreven a dar opiniones de que van a votar en contra, andar desinformando, andar mintiendo a los agricultores de México? Decirles que es claro, así quedó de manifiesto en esta mesa, que los legisladores o legisladoras de oposición no saben ni lo que van a votar.
Ahorita nos está llegando medicamento, nos llegaron varios camiones y estamos descargando, los compañeros están descargando y nosotros estamos acomodando. Nos está llegando, ahora sí, bastante medicamento. Claves que no teníamos nos están llegando. Pues se puede decir que ahorita en antibióticos tenemos casi de todo. Nos está llegando omeprazol. Estas claves que son para personas diabéticas también nos están llegando. Esta de aquí. Y la verdad, pues nos estamos dedicando a acomodar. La verdad, fueron 14 camiones. Entre material, soluciones y medicamento. 14 camiones. Y pues todavía no terminamos. Hay claves que no teníamos, que por decir son estos antibióticos, pues nos llegaron. La verdad es que ahorita los médicos y los pacientes se han ido pues contentos, porque la verdad sí les hemos surtido sus recetas. Mira, de esta parte también hemos estado acomodando y pues está lleno, la verdad está lleno. IMSS Bienestar, Servicios Públicos de Salud. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor,